Buenos días, profesor Gago. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad nosotros vamos a exponer el tema acerca del elemento químico circonio. Acá los integrantes, la carátula y el índice. A continuación, mi compañero Ramos Huasco expondrá lo que es la parte de minerales. El zircón es el mineral más antiguo conocido en la Tierra y es uno de los más abundantes en la corteza terrestre. Se encuentra en arenas minerales mezclado con rutila, ilmenita y titanita, en múltiples rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas. Es un ortosilicato de circonio, cuya composición es de óxido de circonio y óxido de silicio. Los minerales comúnmente se encuentran en proporciones de sustancias radioactivas, como el uranio y el torio. Debido a esto es que los cristales sufren rupturas o daños al reemplazar el circonio y silicio. Aunque parecen distintos, aparentemente esto es debido a las impurezas. Ahora pasamos con la badalellita. La badalellita es un mineral cuya composición corresponde al óxido simple anhidro del circonio. La badalellita es transparente e incolora y hasta amarilla, verde, pardo rojiza o de color negro hierro. Presenta brillo entre graso y vitrio, siendo casi submetálico en cristales negros. Se encuentra como minerales accesorios en diversos ambientes, tales como rocas volcánicas, alcalinas, carbonatitas, rocas básicas, impactitas e incluso rocas lunares. El dióxido de circonio se encuentra de manera natural como badalellita. Usualmente contiene circonia, sílice, los óxidos de hierro, aluminio y titanio. En el mundo, Australia comprende el 37% de producción de metales a nivel mundial. De este porcentaje, el 34% corresponde al zircón. En el 2016 se registró una producción de 560 toneladas concentradas provenientes de más de 72.000 toneladas métricas de reservas australianas. Esto asume el 11% de sus reservas en zircón, ilmenita y rutilo. Por otro lado, en Estados Unidos, el circonio y el hafnio suele estar contenido en el zircón en una proporción de aproximadamente 36 a 1. Los productos químicos para 2020 fueron producidos por el productor de metales en Oregon y por lo menos otras 10 compañías adicionales. Por otro lado, empresas de Oregon y Utah reciclaron circonio a partir de nueva chatarra generada durante la producción del metal, fabricación y chatarra vieja, como núcleos de moldes, de fundición de circonio y circonio gastado o rechazado. Es así que en el año 2020 en Florida se produjo casi 4 millones de dólares tras la extracción de casi el 4% de sus reservas en circonio. Además, la minera de DuPont en 2015 y 2016 registró un total de casi 20 toneladas, mientras que en 2017 mermó a 10 toneladas. Sin embargo, una de las más significativas, Iluka Research, en 2016 produjo 40 toneladas, mientras que en 2017 más de 60 toneladas. Sin embargo, en el año 2019 y 2020, casi la producción de circonio no ha variado. El circonio es un elemento químico situado en el grupo de los metales de transición, exactamente en el grupo 4, periodo 5 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Tr, su número atómico es 40 y su masa atómica es de 91.22 suma. Este elemento no se encuentra en la naturaleza como metal nativo, lo que refleja su inestabilidad con el agua, pero sí forma parte de muchos minerales. Propiedades. Propiedades atómicas y químicas. Sus estados de oxidación más comunes son más 2, 3 más 4, su radio atómico es de 206 picómetros, que es muy similar al del hafnio, de 208 picómetros, esto debido a la contracción lantánea a lo largo de la serie 4F de la tabla periódica. Posee también una alta resistencia a la corrosión por ácidos, agua salada y otros agentes. Su energía de ionización es de 660 kJ por mol. Se disuelve en ácido clorhídrico formando complejos con los fluoruros. El circonio tiene una electronegatividad de 1.33 en la escala de Pauling, siendo esta la cuarta más baja electronegatividad de los elementos del bloque D. El circonio tiene la siguiente configuración electrónica: kriptón 4e2, 5s2. En la figura, a mi izquierda, observamos que el circonio tiene un total de 40 electrones, cuya distribución es la siguiente. En la primera capa se encuentran 2 electrones, en la segunda capa 8, en la tercera capa 18, en la cuarta capa 10 y en la quinta capa 2 electrones. Además de ello, en el núcleo tenemos 40 protones y 51 neutrones. A temperatura ambiente, el circonio presenta una estructura hexagonal compacta. Al circonio y a 863 grados Celsius cambia a una estructura cristalina cúbica centrada beta-circonio. Propiedades físicas del circonio. El circonio es un metal sólido a temperatura ambiente de color gris oscuro, es dúctil como el cobre y es más ligero que el acero.
Es un metal pesado con una densidad de 6.5 gramos por centímetros cúbicos a 25 grados Celsius. El punto de fusión de circonio es de 1852 más o menos 10 grados Celsius y su punto de ebullición es de 4409 grados Celsius. Tiene una gran afinidad con el oxígeno, ya que si se encuentra en polvo es altamente inflamable. El circonio también presenta una gran tenacidad a la fractura, esto debido a su capacidad para transformarse de una estructura tetragonal a una estructura monoclínica inducida por adhesión. La dureza del circonio en el escala de Mohs es 3. La conductividad eléctrica del circonio es relativamente mala para ser un metal, pero a pesar de ello, es relativamente un buen conductor térmico con una conductividad térmica de 22.7 watts por Kelvin metro. La temperatura crítica de superconductividad del circonio se encuentra en el rango de 6.54 a 0.68 Kelvin. Este metal es superconductor a bajas temperaturas y sus aleaciones de circonio se utilizan para fabricar imanes superconductores. El circonio no es reactivo a temperatura ambiente, sin embargo, a estas temperaturas elevadas es muy reactivo con elementos no metálicos. Isótopos de circonio. En la naturaleza se encuentran solo 4 isótopos estables de circonio: el circonio 90, el circonio 91, el circonio 92, el circonio 94 y un isótopo de muy larga vida que es el circonio 96. El circonio 94, cuyo porcentaje de abundancia es 17.38%, puede sufrir una doble desintegración beta, presenta una vida media de 1.10 por 10 a 17 años, mientras que el circonio 96 tiene una vida media de 2.4 por 10 a 19 años, por lo que es el radioisótopo más longevo del circonio. De estos isótopos naturales, el isótopo 90 es el más común, representa el 51.5% del total de circonio, mientras que el circonio 96 es el menos común, que comprende solo un 2.8% de circonio. También tenemos el circonio 92, con un porcentaje de abundancia del 17.11%, y el circonio 91, que comprende un 11.23% de circonio. También se han sintetizado 28 isótopos artificiales de circonio, que van desde la masa atómica de 78 a 110. A continuación, mi compañero Eduardo Sancho les hablará sobre los principales compuestos del elemento. Compuestos del circonio. El carburo de circonio es un metal quebradizo de color gris que posee una estructura cúbica con coordinación geométrica octaedral. El carburo de circonio es un material cerámico, un refractario, que tiene un 44% en concentración de átomos de carbono. Sus aplicaciones se dan en la industria textil para fabricar prendas de gimnasio, en la industria farmacéutica para fabricar chalecos que protejan la caja torácica, y en la guerra y defensa para la fabricación de blindajes. Como podemos ver en la diapositiva, están las características y propiedades físicas del carburo de circonio. Como características tenemos su alta resistencia a la corrosión, su alta resistencia a ultras altas temperaturas, la alta conductividad eléctrica, la absorción de la luz visible, reflectancia en el infrarrojo, almacenamiento de energía y soluble en soluciones concentradas de ácido sulfúrico y fluoruro de hidrógeno. Y podemos también ver las propiedades físicas y químicas. Pasemos al siguiente compuesto. El cloruro de circonio es un sólido blanco con una estructura cristalina monocíclica. Es corrosivo y se produce por la carbocloración del circón. En su fase líquida, a presión atmosférica, es inestable. Sus aplicaciones se dan en recubrimientos y en la industria textil como tratamiento repelente para el agua. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos sus características. Su alta solubilidad se debe a la formación de complejos pi. La hidrólisis del cloruro de circonio es irreversible. Por ello, la manipulación de este compuesto necesita ser al aire libre. Posee una alta solubilidad en presencia de bencenos metilados como dureno. Y también podemos presenciar sus propiedades físicas y químicas. Pasemos al siguiente compuesto. Dióxido de circonio. Aislado por primera vez en 1798 por el químico Klaproth, se encuentra en la naturaleza como la badelellita y está presente en 3 fases cristalinas. Su fase monoclínica, que es estable hasta 1170 grados Celsius, es usado para la fabricación de componentes eléctricos y recubrimientos abrasivos. Su fase tetragonal es estable entre la temperatura de 1170 y 2370 grados Celsius. Es usado para la fabricación de piezas dentales y su fase cúbica es estable hasta la temperatura de 2650 grados Celsius, que es utilizado como sensor de oxígeno. Podemos ver en la diapositiva sus características: la elevada dureza con un módulo de Young parecido al acero inoxidable, un bajo coeficiente de fricción, una tenacidad relativamente alta comparada con otros metales cerámicos,
Es resistente a altas temperaturas a la abrasión, aislante térmico y tiene una gran capacidad para conducir iones de oxígeno. Por último, veamos el compuesto de silicato de circonio. Perteneciente a la familia de los silicatos, se encuentra en la naturaleza como el mineral de circonio. Es usado para la fabricación de porcelana, losas y sanitarios. Tiene las características de resistencia a los ataques por agentes atmosféricos. Es un mineral irritante para la piel y los ojos. El silicato de circonio es muy inestable. Debido a la inercia química del circonio, se considera de baja estabilidad. El polvo de ciertos silicatos, como el amianto, pueden producir cambios fibróticos en los pulmones. Y también podemos presenciar las propiedades físicas y químicas. A continuación, mis compañeras Trujillo y Tuyume expondrán los procesos de obtención. Yo soy Nayeli Trujillo y les voy a hablar sobre la obtención de la materia prima, en este caso la arena de zircón. En primer lugar, esto se obtiene a partir de depósitos de minerales de arena pesado y se pasará por dos partes en un proceso de separación. Una primaria donde se obtiene un concentrado de minerales pesados que incluyen a la ilmenita, al zircón, entre otros, y luego en la segunda parte, que es la parte secundaria, donde se extraerán a los minerales ya por separado. En primer lugar, en la extracción lo que pasa es que las raíces, las rocas grandes y los materiales de gran tamaño se extraerán mediante cribado y luego volverán al vacío de la mina. Luego, las partículas de lodo, que son esencialmente partículas de arcilla de menos de 75 micrómetros de tamaño, se extraerán mediante hidrociclones. La mayor parte del trabajo de separación en húmedo consiste en el uso de grupos de espirales. El agua que se introduce en los espirales, que contiene arena, es cuidadosamente controlada en cuanto a su densidad desde un tanque de densidad constante. A medida que la lechada fluye hacia abajo por los espirales, los minerales más pequeños y menos densos son lanzados hacia el exterior, y los más grandes y densos se dirigen hacia orificios dentro de los espirales, donde luego serán recolectados como un concentrado de mineral pesado. Los procesos para la separación de estos minerales de concentración pesada incluyen varios separadores magnéticos y electrostáticos. Por ejemplo, la ilmenita, debido a su gran contenido de hierro, tiene una mayor susceptibilidad magnética que el rutilo y que el zircón, y por eso será inicialmente separada. Pero el rutilo y el zircón continúan juntos hasta que se separan electrostáticamente, debido a que el rutilo tiene una mayor conductividad eléctrica. Para la limpieza final del zircón, lo que se utiliza son técnicas de separación magnética y de mesa de aire. En todo caso, si alguna vez se encuentra casos en donde aún hay partículas de hierro, que no son muchos, se utilizará la lixiviación para poder obtener un mineral más puro. Luego, en cuanto a la producción del zirconio, les voy a hablar de la primera parte de la cloración de arena. Y en este caso, después de secar, se muele la arena concentrada de zirconio con coque. Luego, ya ahora sí, se dirige hacia la parte superior de un clorador de lecho fluidizado. Y la reacción básica que ocurre en la cloración de arena es que hay silicato de zirconio más cloro gaseoso y cloro acuoso para obtener tetracloruro de zirconio, tetracloruro de silicio y dióxido de carbono. Mi nombre es Mónica Tuyume Feijó y continuaré con la exposición del diagrama de flujo de proceso de obtención del zirconio metálico. Luego de la cloración de la arena, se condensa a partir de los gases de escape, el tetracloruro de zirconio bruto y tetracloruro de silicio. El tetracloruro de zirconio bruto es una mezcla de tetracloruro de zirconio y tetracloruro de hafnio. El siguiente paso viene a ser la hidrólisis. Aquí el tetracloruro se hidroliza con agua, obteniendo como productos el oxicloruro de zirconio y el ácido clorhídrico. La solución resultante se filtra para eliminar los sólidos suspendidos. En el siguiente paso tenemos la extracción, en el cual el hierro
se elimina de la solución mediante la etapa de reposición de la alimentación. Llegamos aquí. Ya. Para separar el circonio del hafnio, la solución pasa de una serie de extracciones líquido-líquido, remoción y depuración. La extracción líquido-líquido utiliza el MIBK, que es el metilisobutil cetona, que contiene tiocianato. Como disolvente, el MIBK se utiliza como disolvente para separar el circonio del hafnio. Los iones de circonio forman complejos con el tiocianato de amonio. El circonio se recupera de la corriente acuosa mediante tratamiento químico y extracción adicional con metilisobutilcetona. Se precipita y se filtra como sulfato de circonio. Se agrega hidróxido de amonio para convertir el sulfato de circonio en hidróxido de circonio y para eliminar las trazas metálicas del producto de circonio. El precipitado se filtra para eliminar el agua y se envía al horno de calcinación para su posterior procesamiento. El circonio separado se precipita de la solución y se filtra antes de ser enviado al horno de calcinación. Calcinación del circonio. El filtrado de circonio impuro se calcina para producir óxido de circonio en un horno de retorta. Cloración pura de circonio. La cloración pura de circonio es casi lo mismo que el proceso de cloración, con la única excepción de que en el caso de la arena, de la cloración de arena, se utiliza un reactor a temperaturas más bajas. Aquí el óxido de circonio se mezcla con coque fino y se hace reaccionar con cloro para producir el gas tetracloruro. Siguiente paso, reducción de circonio. El tetracloruro de circonio se reduce a su metal en un proceso de lotes utilizando magnesio en un horno de reducción. El tetracloruro se agrega al magnesio en un horno de retorta y se usa para la destilación de sustancias. Ese es el horno de retorta, donde se convierte en circonio metálico y cloruro de magnesio. El óxido de circonio se mezcla con polvo metálico de magnesio y se coloca en un cilindro de acero. Luego el cilindro de acero se coloca en un horno de retorta. Se produce aquí la esponja de circonio metálico y óxido de magnesio. Aquí observamos el horno de retorta. Y a continuación. Cuando se produce el circonio metálico, que es por la reducción de magnesio del respectivo tetracloruro, se forma en el horno un régulus de metal crudo con cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio del régulus de circonio para producir una esponja de circonio. Aquí se elimina el cloruro de magnesio. Cuando se produce el circonio metálico es por la reducción. La esponja de circonio se retira del cilindro de la reducción y se pulveriza. Las impurezas se lixivian con ácido y el metal purificado se enjuaga con agua. Luego el producto se seca y se vende como polvo de circonio metálico. Gracias. Ahora explicaré la preparación de una película delgada de dióxido de circonio por el método de revestimiento de plasma y su naturaleza hidrofóbica. El circonio tiene una gran aplicación en el campo de la cerámica, por ejemplo, las vajillas de loza y porcelana. Sin embargo, estos artefactos presentan ciertos defectos como es la adherencia de manchas en su superficie. Este problema necesita ser resuelto de urgencia para los fabricantes de la industria de cerámica. Por tal motivo, se busca que la cerámica tenga una superficie con una naturaleza hidrofóbica. ¿Cuál es el objetivo de este proceso de aplicación? El objetivo de esta investigación es preparar una película fina de óxido de circonio para la superficie de porcelana. Es bien sabido que una película delgada de óxido de circonio se caracteriza por tener una alta resistividad, baja conductividad térmica, un alto nivel dieléctrico, así como una
alta dureza eléctrica. Es por ello que las películas se utilizan ampliamente como materiales resistentes al calor, filtros ópticos, sensores de pilas de combustible. La preparación del óxido de circonio sobre cerámica es conocido por ser el único proceso húmedo, es decir, el método sol-gel, que utiliza circonio oxicloruro octahidratado. Sin embargo, este método sol-gel es un proceso complicado, debido a que está acompañado de condiciones laborales no adecuadas. Por ello, se busca un proceso secado mucho más sencillo. En este proceso, se preparará una película fina de óxido de circonio por el método de sputtering, usando una nueva radiofrecuencia de oxígeno con plasma acoplado inductivamente. ¿Qué es el método sputtering? El método sputtering o pulverización catódica es un proceso físico en el que se produce la vaporización de los átomos de un material sólido denominado blanco mediante el bombardeo de iones energéticos. Este es un proceso muy utilizado en la formación de películas delgadas sobre materiales, así como también técnicas de grabado y técnicas analíticas. Esto también es posible depositar materiales compuestos por sputtering utilizando blancos elementales con gases reactivos. Así se depositan óxidos y nitruros de metales en las atmósferas de reactivos de oxígeno. Este método se usa de forma extensiva en la industria de los semiconductores para depositar películas finas de diversos materiales sobre obleas de silicio o sustrato de vidrio. El método de sputtering de plasma de frecuencia doble para una película fina de óxido de circonio. Para llevar a cabo este método se necesita de una cámara de vacío. Esta cámara de vacío cuenta con dos redes de adaptación, una antena helicoidal, un soporte de sustrato, una ventana de visualización. El primer paso para este método es poner el objeto de circonio con un diámetro de 100 milímetros y un espesor de 0,2 milímetros a 40 milímetros por encima de la antena helicoidal. Luego se introduce oxígeno puro en la cámara del vacío en un rango de presión de 0,1 a 1 pascal. Posteriormente, a la antena helicoidal se conecta una fuente de alimentación de radiofrecuencia de 13,56 MHz a través de su caja correspondiente. Se observa que la potencia varía de 200 a 500 watts para generar el plasma. Es por ello que se aplica un voltaje de 1 MHz al objeto para generar un voltaje de corriente continua autopolarizada. En el experimento se puede utilizar un sustrato de placa de vidrio, oblea, silicio o cerámica y se coloca a 120 milímetros por debajo de la antena y flota sin calefacción. La película se prepara mediante difracción de rayos X y espectroscopía de fotoelectrones de rayos X. El espesor de la película se evalúa mediante la ventana de visualización y el perfil de la línea del circonio para tener un espesor de aproximadamente 20 nanómetros durante un tiempo de proceso de 1 hora. Acabado este proceso, se observa que la película obtenida ahora es de naturaleza hidrofóbica, que es lo que se buscaba al llevar a cabo este método, porque al ponerlo en contacto con el agua forma un ángulo de 87 grados comparado con el ángulo de 38 grados antes de llevarse a cabo este proceso de aplicación. Tercera aplicación, deposición de un revestimiento protector que incluye capas de metal y cromo sobre una lesión de circonio para aplicación en el ámbito de la energía nuclear. Bueno, esto trata principalmente del revestimiento de las varillas de combustible de los reactores nucleares
Estas varillas que contienen el material de uranio, pueden ser compuestos de uranio, que por fisión generan energía, ¿no? Generan una explosión de neutrones primero, y al chocar con las moléculas de agua, provocan una energía térmica. Por eso mismo es que este tipo de energía se llama termoeléctrica también. Nuclear termoeléctrica, provocando el calentamiento del líquido en el que se sumergirá el reactor nuclear. Y esta agua, que se le llama una corriente primaria, provoca el calentamiento de una corriente secundaria de líquido, agua, para que llegue a hervir. En los reactores nucleares de agua presurizada se mantiene una presión alta para que el líquido que está siendo calentado, que hierve a más o menos 300 grados centígrados, pero no vaporiza, no se vuelve gas, debido a la presión, provoque que el líquido de la corriente secundaria hierva. O sea, es básicamente un principio de presurizar el agua para que su temperatura de ebullición aumente, y en vez de que llegue a ebullir a formar gas de vapor de agua, caliente otro líquido que es a temperatura ambiente, ¿no? Y lo haga hervir. Al hacer hervir bota los vapores de agua hacia una turbina, y esa turbina hace correr pues un motor, un generador de corriente alterna, y produce energía eléctrica por electromagnetismo. Ahora, este revestimiento es útil porque digamos que el agua puede llegar a los 1200 grados centígrados, el agua de la corriente primaria del reactor, y al llegar a esta temperatura tan alta, provoca que la aleación de circonio del que está hecho, ¿no? La varilla, porque la varilla está hecha la varilla combustible está hecha de una aleación de circonio. Como vemos acá, la varilla, ¿no? Está hecha de una aleación de circonio, que puede ser con metales de estaño, puede ser con cromo, puede ser con hierro, puede ser con niobio. En este caso nosotros tomamos hierro, ¿no? Y bueno, lo que hace es recubrirla por electrodeposición para poder potenciar su capacidad de resistencia al calor y corrosividad. Se escoge un elemento metálico, metal noble, es mejor un metal noble, pero entre los que se pueden elegir puede ser el paladio, ¿no? Níquel, cobre, o una combinación de estos, pero en nuestro caso elegimos el paladio porque es un metal noble, y a partir de que sea un metal noble, pues tiene resistencia a la corrosividad al reaccionar con ácidos, perdón, no reacciona fácilmente con ácidos ni óxidos, o sea, no se va a correr o no se va a oxidar fácilmente. ¿Y por qué escogemos el paladio? Pues porque al hacer la electrodeposición, la segunda electrodeposición para cromo, se usa el ácido crómico. Por lo tanto, es que se usa el metal noble paladio, es más adecuado para este revestimiento, ¿no? Bueno, las ventajas de este metal elemental, que es el paladio, al adherirse o al electrodepositarse o revestirse en la varilla de combustible, es que le va a adicionar una protección, ¿no?, al sustrato de aleación de circonio. ¿Para qué? Para que sea resistente a la electrodeposición de cromo, como mencioné, porque se va a usar ácido crómico, ¿no? Una sustancia de ácido crómico. Ahora, también le da una adherencia potenciada de revestimiento de cromo elemental, ¿no? Cromo elemental al sustrato de aleación de circonio. También separa el cromo, perdón, claro, separa el circonio del cromo, porque bien podríamos haber puesto primero el cromo de frente, ¿no?, como un revestimiento, pero no se hace esto porque puede haber unas ciertas reacciones cuando aumenta la temperatura entre el cromo y el circonio, y queremos evitar eso, ¿no? Ahora, por eso es que esta capa intermedia es necesaria. Bueno, para ver los procesos que ocurren, es primero la aleación, ¿no?, a partir de hierro y circonio, que se da por pirometalurgia en fundición, mediante la pirometalurgia. Luego se moldea por extrusión para tener tubos largos, huecos. Esta sería la varilla de combustible del reactor. Y luego se realiza una electrodeposición, primera electrodeposición y una segunda electrodeposición. La primera para electrodepositar el paladio, que le va a dar una
una resistencia a corrosividad y alta temperatura de fusión, porque el paladio tiene una temperatura de fusión de 1550 grados centígrados, lo cual es mayor a los 1200 grados centígrados, a lo que ya empieza a corroerse la varilla de combustible. Ahora, la segunda electroposición se da por cromo, ¿no? El cromo con ácido crómico, al reaccionar el ácido crómico por electrólisis, hace que se electrodeposite el cromo y evita que también, al ser un paladio un metal noble, se evita que se corroa, ¿no? No se va a corroer. Y finalmente se obtiene lo que es la varilla de combustible de retorno nuclear multicapa, ¿no? Que es, tiene una mayor resistencia a la corrosión y al calor, ¿no? Una temperatura de fusión más alta. Muchas gracias. A continuación, profundizaremos acerca del proceso de recubrimiento de óxido de circonio en metal, de preferencia el metal 316, 316L y 314. Este recubrimiento cubre ambas caras de la placa. Este permite a la placa generar hidrógeno por electrólisis del agua, aumentando la resistencia a la corrosión y liberando más gas. En la fase final, la placa es sometida a un tratamiento térmico, lo cual integra la fase tetragonal con el fin de obtener el recubrimiento total del óxido de circonio. A la vez, esto aumenta particularmente su resistencia a medios alcalinos. Pero, ¿qué es una placa de acero? 360, 316 o 314. Es una placa de acero inoxidable de cromo y níquel que contiene molibdeno. Esta adición aumenta la resistencia a la corrosión general, mejora la resistencia de picadura de soluciones de iones de cloruro y proporciona mayor resistencia a temperaturas elevadas. A la vez, la precipitación de carburos perjudiciales en la zona afectada. A continuación, profundizaremos acerca del proceso a través del diagrama de flujo. Ahora procederemos con la aplicación del proceso. Primero se preparan los sustratos de acero, esto quiere decir la capa superior del acero, de tal forma que formen hojas y tengan una área constante. Luego se realiza la preparación metalográfica de la sustancia de acero, lo cual consiste en el desatado de las ligas con carburo de silicio, con el fin de generar puntos de anclaje químico en la superficie rugosa y además de retener la capa de pasivación de cromita. Esta capa de pasivación actuará como medio para el enlace de recubrimiento del óxido de circonio en toda la superficie del acero. Luego se limpian los sustratos de acero a través del ultrasonido usando la acetona. Lo enjuagamos y lo secamos con alcohol. Ahora, preparamos la solución electrolítica. Preparamos una solución de oxicloruro de circonio. Este se obtiene al hidratar el óxido de circonio utilizando 1 a 5 gramos por litro de oxicloruro de circonio en agua desionizada. Luego pasamos a una centrífuga. Desde 30 a 40 grados Celsius, con el fin de acelerar las reacciones de electrólisis y comenzar con la eliminación de los productos acuosos de la solución. Lo dejamos reposar durante 48 horas y como resultado obtenemos un hidrogel de pH 2,5. Transferimos la suspensión coloidal a una celda electroforética con 3 electrodos. Entre los electrodos tenemos 2 ánodos y un cátodo, con la finalidad del electrodo sintetizar los agregados coloidales que emigran del electrodo cátodo de una manera más eficiente, donde el complejo oxidróxido de circonio, o sea, el hidrogel, se deposita electroquímicamente sobre los sustratos, las caras del acero. Los ánodos, hay que recordar que son una especie de aleación de titanio y no se consumen. Esta celda está sometida desde 0 a 30 voltios, de preferencia de 13.3 miliamperios centímetros cuadrados, en un tiempo menor a 2 minutos. Luego de ello, se trata térmicamente el material a una velocidad de calentamiento de 3 grados Celsius por minuto hasta llegar a una temperatura de 80 grados Celsius, y esta se mantiene durante 60 minutos. Luego, se incrementa la temperatura
hasta 500 grados Celsius y se mantiene así durante 150 minutos para la obtención de la fase tetragonal del circonio. Posteriormente, esta placa se enfría a 1 grado Celsius por minuto para lograr la consolidación de recubrimiento del óxido de circonio, dando así por concluido una capa de 1 a 1,3 micrómetros, lo que permite la merma de los defectos de las microestructuras de recubrimiento, es decir, los recubrimientos más gruesos tienen a la fractura de la capa superficial. Y por último mostraremos algunos elementos que usan este proceso. Usualmente son elementos que tienen un alto grado de desgaste o soportan grandes temperaturas. Sin embargo, productos que yacen en sustancias alcalinas o medios básicos también son partícipes de esto. Muchas gracias por vernos y hasta una segunda oportunidad.